Bienvenidos a nuestro segundo coloquio de este semestre. En esta ocasión, para mí es un placer presentarles a nuestro compañero Antonio, que nos va a hablar sobre acciones efectivas para eliminar emisiones. Agradezco a Antonio por aceptar participar en el coloquio. Gracias, tía. Y ojalá que también pueda ayudarnos cada año disponiendo. Claro que sí. Les voy a platicar un poco antes de las secciones de otras cosas para ver si se les ocurre cuáles son las secciones más efectivas, ¿no? Porque uno las conoce perfectamente bien, pero nunca piensa en ellas. Y esa es una parte del problema. Siempre nos vamos con lo que dicen en las escuelas, desde las primarias, ¿no? De que cambien los focos, de que ahorra energía, de que apaga las luces en tu casa. Y esas cosas contribuyen, pero son contribuciones pequeñitas, ¿no? Las más importantes no se mencionan y ahorita van a ver por qué no se mencionan, ¿no? Primero hay que ver los culpables, ¿no? ¿Quiénes son los que emiten más según el nivel de ingresos? Porque eso es muy, muy importante y eso tampoco se toma en cuenta en la gran mayoría de las publicaciones. Por hogar, porque la gran mayoría de las decisiones que llamamos personales en realidad no son personales, ¿no? Todo el mundo sabe quién manda en nuestras casas, entonces no hay por qué sentirse muy individual ni nada por el estilo. Y finalmente por país, ¿no? Que de eso sí. Y lo más interesante son estos datos también por habitante, ¿no? No tanto el global del país. Porque China se lleva las palmas siempre, pero es porque ellos solitos son casi la cuarta parte de la población, ¿no? Más de 2 veces y cacho de la población de Estados Unidos. Entonces, es por eso, por lo que las emisiones son muy grandes, ¿no? Entonces, aquí están separados los deciles de ingreso, desde el salario más bajo, que es el 10% nada más, y cuál es la proporción del total global, ¿no? Y hay para cada uno de los deciles hay 2 barras, una que es el ingreso y otra que es las emisiones de dióxido de carbono por cada hogar, ¿no? Por cada casa. Entonces es muy claro que obviamente los que están acá abajo pues no llegan ni siquiera a soñar con horno de microondas, ¿no? Por poner un ejemplo. Mientras que acá arriba, en estos tienen 3 televisiones por recámara, ¿no? Y como aire acondicionado, calefacción, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. ¿El ingreso es el gris? Sí, verde-gris. ¿No? El verde. Aquí, sí. Y el gris es las emisiones. Exacto. Sí, aquí están los cuadritos, pero sí, los cuadritos están muy chiquitos, ¿no? Y son muy parejas, ¿no? Por ejemplo, exacto, en estas, aquí como que se invierte, siempre los ingresos son llegan aquí a casi el 55% del total global y las emisiones casi al 50%, o sea, no hay mucha diferencia, pero los ingresos son ligeramente mayores, aquí se invierten y a partir de aquí ya son siempre, obviamente, mayores las emisiones que los ingresos. ¿Okay? Y la razón es también muy... ¿Cómo se mide el CO2 por casa? Son estadísticas, ahorita les voy a enseñar los países que se toman para hacer este tipo de cosas. Son obviamente los países en donde hay una cantidad enorme de estudios sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros no estamos muy lejos de todos esos países. Ahorita van a ver en los casos en los que México pudo dar datos, que no es que México los haya dado, ¿no? Son observaciones vía satélite. Y entonces, habiendo firmado una cantidad enorme de proyectos de colaboración, México no las puede negar, ¿no? Ya que lo observan vía satélite, ¿qué les queda? ¿No? Ya no pueden maquillar datos ni nada por el estilo, que es la otra cosa que es muy usual. Entonces, pues está muy claro, ¿no? Yo creo que ya mayor explicación no se necesita. Aquí están ahora sí por países: la Gran Bretaña, China, India, Estados Unidos y el total mundial. ¿Okay? Y se dan cuenta, Estados Unidos, por ejemplo, en el 10% del decil superior, más bien en el último decil,
que es el 10% superior, las emisiones son prácticamente el 50%, son 50 toneladas por habitante en Estados Unidos. ¿Okay? Los demás no andan muy lejos. Este es el promedio, o sea, lo que se promedia en todos estos países y difiere obviamente del mundial, porque aquí hay muchos otros países que no están contemplados, ¿de acuerdo? Estos son entre el 40% y el 50% que están más abajo, prácticamente no hay diferencia, ¿no? El más chiquito es el amarillo, sí que es la India, que casi ni se nota en muchos. Aquí sí, en los más ricos de la India, sí se notan mucho las emisiones, pero los demás, ahí se queda nomás la barrita, ¿no? Y en el quintil 5, que obviamente son otra vez los más ricos, ¿no? Ahora no es nada más el 10% más grande, sino es el 20% más grande, porque los quintiles van de 20 en 20, ¿de acuerdo? Pero sí, también es muy claro. Y bueno, la diferencia entre el 10% nada más y el 20% de Estados Unidos, pues son un poco 12 toneladas, ¿no? Pero se ve que entre estos son los que más emiten claramente, ¿no? La siguiente ahora sí es las emisiones, la población y el ingreso en millones de dólares. La población también está en millones y está en millones de toneladas, del 10% que más gana, ¿de acuerdo? En cada uno de los países. Y ahí están, un montón de otros países en los que ahora sí se pueden ver diferencias más grandes. Está Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Rusia, etcétera, etcétera. Y aquí está el caso de México, ¿no? Para que no se tarden en buscarlo, ahí están los datos del 10% que más gana en México. Son 86.872 millones de dólares los que ganan al año. Es solo el 3.19 millones de gentes y emiten el 0.8% de las emisiones que están aquí enlistadas. ¿Okay? El total global está acá arriba. Entonces, obviamente, el total de todos estos países y otros cuantos que ya no puse porque no cabían en la transparencia, que son otros 5 o 6 más, que ya emiten muy poco. Si se dan cuenta, a partir de Brasil, todos los que siguen para abajo emiten menos del 1%, ¿no? Las emisiones siguen siendo per cápita, ¿verdad? Sí, que no quiere decir que no sean importantes, que emitan menos del 1%, ¿no? Porque México es el 9º país emisor en el mundo. Entonces, lo que pasa es que no tenemos la cantidad de ricos que existen en otros lugares, que tampoco quiere decir que tengamos pocos ricos. Tenemos más que suficientes y por eso... Exacto, la distribución de los ingresos en México ya todo el mundo sabe que es de lo más loca posible, ¿no? Entonces, no hay escapatoria posible. Por cierto, el último dato es que ese 10% de los que más ganan en todo el mundo es solo el 8% de toda la población. ¿Sí? O sea que el restante 92% no tenemos acceso a estos ingresos y no emitimos tanto, obviamente, ¿no? Estas son, ahora sí, las emisiones por casa y por cápita en toneladas. Están 4 barritas indicadas por país. Uno es el decil superior, otro es la mitad inferior. Esto es prácticamente igual a la mitad inferior, el 40%. En la gran mayoría de los países no hay mucha diferencia. Si se dan cuenta, las 2 barritas del medio, el anaranjado y el azul, están muy pegadas siempre. Bajan ligeramente las del 40%, ¿no? De los hogares. Y otra vez, la India es de los que menos emiten,
¿de acuerdo? El que sigue es Indonesia, luego Brasil, China, vean hasta dónde cae, ¿no? A pesar de que ahorita en todos los lugares siempre dicen que los chinos son los que más emiten. Pues sí, porque son un montón. Pero por per cápita, por cada hogar, emiten bastante poco en comparación, por ejemplo, con nuestros vecinos del norte. Y, ¿perdón? Yo también digo que en China son pobres. Sí, en general. Sí, exacto. La distribución de los ingresos en China, yo creo que es el único que está peor que México en ese sentido, ¿no? Y obviamente, bueno, ahí está México, ¿no? En donde otra vez los que tienen los ingresos, el 10% más alto de los ingresos son los que obviamente emiten muchísimo más. Es como 4 veces el promedio, y entre la mitad y el 40% de la población más baja o con menores ingresos, no hay prácticamente ninguna diferencia en el caso de México. Estos son datos, por ejemplo, uno se podría imaginar el Banco Mundial o cosas así por el estilo. AF es Sudáfrica. Sudáfrica, sí. Sí, acuérdense que todavía el nombre se escribe, a pesar de que ya hace mucho que no deberían, pero todavía se escribe en afrikaner, que era el idioma, que era una mezcla de holandés con inglés, con lenguaje originario, etcétera, etcétera. Entonces Sudáfrica lo escribían con Z. Pero es un relajo, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, aquí también se ve la diferencia en las disparidades, ¿no? Turquía está más o menos igual que México, aunque en la OCDE Turquía sale muchísimo mejor que México en las evaluaciones de los exámenes, en todas estas cosas que uno se puede imaginar, ¿no? Pero bueno, estas son, ahora ya no por cápita, sino todos los hogares nada más en megatoneladas, y obviamente ya nada más son 3. Los que más ingresos tienen, la mitad inferior, si se dan cuenta, toda la mitad de la población en Estados Unidos, que tienen ingresos muy, muy altos, no alcanza a emitir el mismo número de megatoneladas o millones de toneladas de dióxido de carbono por hogar. ¿Bien? Y el 40% pues todavía menos, ¿no? Los chinos son los más parejos en ese sentido, y México, pues sí hay diferencias más notables, ¿no? Aunque más bien yo creo que Indonesia es más pareja, aunque los ingresos también son muy, muy inferiores, ¿no? Y aquí están ya las emisiones, ahora sí per cápita, las promedio en esta columna, y luego otra vez el 10%, el decil más alto, la mitad, y un decil abajo. ¿Por qué se reporta el 40 y el 50%? Son intuitivamente diríamos muy parecidos, ¿no? Sí, bueno, yo justo era la pregunta que les dejé a la mitad, que los datos de dónde venían, ¿no? Resulta que son datos de la FAO. O sea, la Organización de las Naciones Unidas, que se dedica a la alimentación, a la agricultura, a la ganadería y a la silvicultura, ¿no? Y para mi sorpresa son los que menos son investigados, porque en la ONU hay muchos maquillajes y pasadas por encima de más que por el estilo. Entonces el Banco Mundial siempre está encima de otros 2 o 3, ¿no? Sobre todo de la Agencia Internacional de Energía. Eso siempre tiene que recibir permiso antes de publicar. Pero los de la FAO no. O sea, no los vigilan tanto. Sí los vigilan, pero no tanto. Entonces son los datos más, menos problemáticos, creo yo, y mucho más consistentes, ¿no? Por ejemplo, uno sabe qué países tienen mayores ingresos, cuántas son las poblaciones, etcétera, etcétera, y todo es muy, muy consistente en ese sentido. Y ahí está México, ¿no? Como les decía, en emisiones totales aquí estamos como séptimo lugar, ya tomando en cuenta todo las otras implementaciones. Estos datos son hasta 2016 y hasta 2017 todavía no están las informaciones de dos, y bueno, y el año todavía no acaba, entonces no se pueden, pero al parecer México vuelve a quedar por debajo de
Sudáfrica y de Corea. Que en Corea, si se acuerdan, esta es Corea, la Corea del Sur, o sea, la que está ocupada por Estados Unidos, ¿no? Sí, no, pues hay que decirlo claramente, están igual que Puerto Rico, que Granada, aquí en América Latina, que todos esos lugares que tienen ocupados por las bases que tienen, ¿no? De hecho, ese es el gran negocio de esos países. No es que tengan una economía más independiente que México, por ejemplo, ¿no? Que ya sabemos que nuestra economía depende de todo lo que pasa en Estados Unidos. Pero ellos no lo dicen públicamente, ¿no? Que dependen mucho de la cantidad de marinos, de militares, etcétera, que tienen en su país, que son de origen americano. Y de hecho, bueno, hace poquito ya vieron que estuvimos muy cerca de que hubiera otra vez pleito entre los del norte y Trump, ¿no? Y Trump inmediatamente mandó a toda la, que era la quinta flota o la sexta flota, yo no me acuerdo, la que está en Asia, a que hiciera ejercicios navales en el Golfo de Corea, supuestamente en colaboración con Corea del Sur. Los de Corea del Sur no tienen ni lanchas para pescar, o sea que es obvio de qué se trataba, pero bueno. Y hasta ahorita puede que no se les haya ocurrido mucho sobre cuáles son las medidas más efectivas, pero ahí van otro poquito más de pistas o de sugerencias para ver. Este es análisis por actividad, ¿no? Cuánto consumimos o cuánto emitimos por cada cosa que hacemos. Obviamente la primer fuente de dióxido de carbono es respirar, pero no les podemos pedir a las gentes que dejen de hacerlo, ¿no? No sería mala idea porque entonces resuelve el problema muy rápido. Pero es una medida que, a pesar de que es muy, muy efectiva, no se puede poner aquí, ¿no? Luego lo van a acusar a uno de comunistoide y no sé qué tantas otras cosas. También por habitante y cuáles han sido las evoluciones de las concentraciones, de evolución más bien de las concentraciones de dióxido de carbono. Y eso es muy importante porque todo el mundo dice que todo empezó en la revolución industrial, con la revolución industrial. Bueno, lo que antes se llamaba revolución industrial, ahora se llama el suicidio industrial, ¿no? En 1750, ¿okay? Ahorita van a ver que no es cierto. Empezamos mucho después, pero bueno. Entonces, esas son las emisiones anuales per cápita en cada rubro, están en toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, y estos son los servicios, ¿no? Los celulares, los teléfonos fijos, todos los servicios que tenemos en nuestras casas, quitando obviamente electricidad y calefacción, ¿okay? Y agua, esos van aparte, pero todos los demás servicios que tenemos, esos son, y si se dan cuenta, pues no llega ni siquiera a 6 toneladas de dióxido de carbono al año por cada habitante. Esos son promedios globales. En bienes, ¿no? ¿Cuánto gastamos en ropa? ¿Sí alcanzan a ver las divisiones? Ah, ok. Bueno, en ropa, en muebles y en todas las otras cosas que uno compra, ¿no? Pero eso quiere decir la producción. Es las emisiones de dióxido de carbono, exacto. Están incluidas la producción de los bienes, el transporte para traérnoslos, que esa es otra cosa que nadie toma en cuenta, ¿no? Y es uno de los factores más importantes, por ejemplo, en la carne. Uno va, salvo que tenga cuates en el mercado, en el López Mateos, que sean honestos además, lo cual ya cada vez es más raro, pero salvo en ese caso, uno va al supermercado y se encuentra ya todo empacado, ¿no? Los carniceros lo único que hacen es dividirlo o reempacarlo o cosas así por el estilo, pero ya no veo uno como antes en las carnicerías que estuvieran los pedazos de carne grandes, inclusive todavía el animal en canal, como se acostumbraba, colgado, y ya de ahí le cortaban lo que uno pedía, etcétera, etcétera. Eso ya no pasa, igual que ya no ve uno que le envuelvan a uno la carne en papel de estraza, como se hacía antes en las gasolineras, en las carnicerías, que uno llegaba a la casa y estaba todo el papel lleno de sangre, ¿no? Porque todavía el músculo iba soltando sangre, o sea, era carne fresca. Entonces uno no sabe ni de dónde viene, ni cuánto tiempo lleva congelada, porque la gran mayoría están ahí, ni un montón de cosas, ¿no? Entonces uno se come muy tranquilamente
los antibióticos, todas las cosas que llevan en la carne y no sabe. Uno de los factores más importantes, sobre todo en la producción de carne, es el transporte de la carne, ¿no? Que muchas veces hubo una época en la que teníamos en México mantequilla de Nueva Zelanda, ¿no? ¿Quién ha tenido alguna vez necesidad de comer mantequilla de Nueva Zelanda en México? Es muy sabrosa la mantequilla de Nueva Zelanda y es mantequilla de veras, no como la mantequilla. Pero en México prácticamente la cocina mexicana no lleva mucha mantequilla, por un lado, y por otro es lo suficientemente buena como para que no. Pero ahí entra otra vez el factor de ingresos, ¿no? Si yo tengo ganas, pues voy y me compro mantequilla de Nueva Zelanda porque tengo de sobra según mis ingresos, o voy y me compro también cangrejo de Alaska, ¿no? ¿Qué tiene de especial el cangrejo de Alaska que se vende en los supermercados también en comparación al cangrejo de Baja California, ¿no? Digo los que están en el mar, no los que andan por arriba, que están esperando nomás como pasar del otro lado. O sea, pero bueno, vean, en muebles y ropa uno emite casi lo mismo y en otros es mucho más, ¿no? En otros están muchas otras cosas que no es la comida. Aquí está la comida, que es la siguiente, ¿no? En carne, vean, es obviamente la mayor cantidad de emisiones, en parte por lo que se va a decir, en lácteos, que también consumimos leche. Es de veras impresionante que la edad promedio de los consumidores de leche en México, ¿no? Es para los niños, y en México la edad promedio de los consumidores es de 20 y tantos años. O sea, seguimos creciendo y seguimos consumiendo leche. ¿Para qué si ya no lo necesitamos, ¿no? Y además es leche de vaca. Por eso hay tantos que luego mugen en las cámaras de comercio y en las cámaras de diputados y demás, pues el exceso de leche que ingieren. En frutos no es tanto, en cereales tampoco, y en otros todo lo demás que comemos. Se dan cuenta, estos dos son la parte más importante, porque, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, en lugar de comer eso directamente, usamos sobre todo los cereales para alimentar ganado, que luego solo muy poca gente va a poder comer, va a poder comprar y comer. Y no comer, desperdician, y ustedes lo saben perfectamente bien, en Estados Unidos más de la mitad de lo que se produce se desperdicia, no se consume, ¿no? Porque obviamente, si yo tengo invitados en una casa de estas de altos ingresos, no les voy a poder dar algo que llega 2 días más en el refrigerador, ¿no? A pesar de que quién sabe cuántos meses ahí está en el congelador del supermercado, pues me arriesgo muchísimo. Luego está lo del hogar, y aquí está obviamente este factor que es terriblemente importante, ¿no? El gas, y esto es porque la electricidad en el mejor de los casos se produce justo quemando gas, que en realidad todo el mundo le dice gas natural, no es gas, ese nombre lo inventaron de la manera más absurda posible, es metano. Entonces deberían de poner metano tal cual y no decirle gas natural, porque entonces suena como más suavecito, ¿no? Igual que en lugar de decir calentamiento global antropogénico, dice cambio climático, ¿no? No sé que se vayan a enojar los loquitos del manicomio. Otros combustibles, aquí está el agua, que también es una fracción importante, y la construcción de las casas, ¿no? Uno pensaría que una construcción se emitiría mucho más, ¿no? Pero resulta que ahora estamos tan acostumbrados a tener una casa de construcción y de materiales y de todo este tipo de cosas cerquísima, ¿no? Lo que más hay en México son tlapalerías de los negocios chicos que quedaron. Entonces, uno encuentra un montón de cosas cerca y ya no es tanto problema. ¿Esto es para México nada más? No, esto es global. Porque cambia de mucho, ¿no? De país a país. Ahí sí, bueno, este es un promedio ya de todos para que más o menos se vayan dando cuenta. Ya me estoy yendo hacia a no diferenciar un poco los países, porque las medidas más eficientes son para todo el mundo. No va a depender de dónde vive uno. Claro, si yo vivo en un país como por ejemplo los kuwaitíes, que cada un niño desde que nace tiene para que vivir él sin tener que trabajar, y entre 5 y 8 generaciones después que la suya, por lo que recibe nada más por haber nacido en ese lugar. Y bueno,
siendo kuwaití, de familia kuwaití, porque si nacen de familia de indios, por ejemplo, esos al revés, heredan las deudas de los papás que están trabajando en la construcción de las casas y los palacios de los kuwaitíes, pero eso sí obviamente son casos aparte, pero son tan poquitos, Emilio, que no se notan, ¿no? Incluyendo a los saudíes, a todos los de los países petroleros y demás, no, son los que más contaminan por la cantidad de dinero que tienen. ¿Se han visto cómo están reconstruyendo Abu Dhabi? No. ¿Cómo se llaman las dos ciudades estas nuevas en donde están metiéndose al mar y construyendo rascacielos en el mar? Perdón, Dubái. Dubái es uno de ellos. Entonces es así impresionante. Las reuniones del Banco Mundial y del Grupo de los 20 más cada 2 años se hacen en Doha, ¿no? Bueno, el aeropuerto de Doha es tal que uno puede vivir dentro del aeropuerto. No tiene por qué salir del aeropuerto. Allá hay centros de convenciones, supermercados, hoteles, todo lo que quieran. Los pasillos del aeropuerto son más anchos que el Paseo de la Reforma. Entonces, digo, y además si no conoce uno el aeropuerto se pierde. No, es así una ciudad completita. Y tiene nada más como 3 o 4 pistas. Tampoco es que sea un aeropuerto así. Entonces ahí puede uno jugar tranquilamente hockey sobre hielo, porque los pisos están siempre limpiecitos, y cosas por el estilo, sin molestar a nadie, ¿no? Es un aeropuerto terriblemente grande y ese tipo de cosas son las que no se valen, ¿no? Porque los costos los pagamos todos. Y finalmente el transporte, ¿no? Lo que más emite es obviamente el combustible de los vehículos, que la gran mayoría, sobre todo en América, es gasolina. En Europa es diésel. Después, lo que se ve en la fabricación de los autos, que es menos de 1 tonelada de dióxido de carbono al año. Y finalmente, los vuelos en avión. O sea, ahí dice combustible de auto, ya no es el transporte de bienes, ¿verdad? Ese ya está acá. Sí, no, el transporte de la carne, por ejemplo, ya está incluido acá. El transporte de la ropa que viene desde, ustedes saben, desde Asia, ¿no? Levi's y todos estos Gap. O sea, digamos, cada cosa ya tiene su transporte. Exacto, ya están incluidos. Son ciclos son estudios de ciclo completo, ¿no? Desde que se crece la planta de algodón, por ejemplo, en el caso de la ropa, cuánta agua se llevan, de dónde viene el agua, cuánto tarda en llegar, etcétera, etcétera. Todo está contabilizado ya en la producción de un par de pantalones vaqueros, ¿no? No le dicen a uno, obviamente, cuántas vidas hay en cada par de pantalones, porque también se pierden. Pero bueno, ¿ya se les ocurrió alguna medida o todavía no? Varias. Sí, bueno, en México la primeritita ya sé cuál sería. Entonces, vamos a ver finalmente la evolución de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, y no tanto las emisiones, sino las concentraciones atmosféricas, que son las que ya están causando los problemas. Una cosa es cuando uno las emite a nivel de superficie, salvo las de los aviones, casi todas las demás las emiten a nivel de superficie, ¿okay? Ese gas, salvo el ozono, que sí es venenoso, terriblemente venenoso, ¿se han visto lo que le hace al hierro? El oxígeno, lo oxida de una manera salvaje, y esos son 2 átomos de oxígeno. Cuando son 3, o sea, uno más, un 50% más de oxígeno, pues el ozono acaba con todo, ¿no? Si el hierro no lo aguanta, pues menos. Entonces, salvo el ozono, todos los demás son medio benignos, digamos, no tan malos, mientras estén en la superficie, pero obviamente todos son más ligeros y se van a la superficie, a la atmósfera, y allí es donde empiezan a causar problemas. Por cierto, una de las cosas terriblemente patéticas y dramáticas, y que se observó perfectamente bien ahora durante el eclipse, es el hecho de que estamos perdiendo nuestra atmósfera. Y sin atmósfera, obviamente, no hay manera de que haya vida en el planeta. Y la estamos perdiendo justo porque a mayor temperatura, como son gases, se elevan más, se expanden más, pasan la barrera en donde pueden permanecer gravitacionalmente ligados a la Tierra
y se escapan al espacio exterior, ¿no? Y ya quiero yo ver a todos los que tienen satélites allá arriba intentando recuperar nuestra atmósfera y bajándola otra vez a donde la necesitamos. O sea que además, mientras aquí esté caliente, de nada sirve volverlo a bajar, ¿no? El chiste es enfriar para que baje ese nivel de donde escapan. Pero bueno, si a alguien le interesa, luego les doy las direcciones de las fotografías que están tomadas desde la Estación Espacial Internacional y se ve perfectamente la sombra de la luna. No está ni la luna ni el sol, que lo que todo el mundo ve en los eclipses, ¿no? No está la Tierra nada más y se ve la sombra de la luna como va pasando por la Tierra. Es la primera vez que se hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y es espectacular ver eso. Pero bueno, aquí están las emisiones ya en la atmósfera y se dan cuenta, esta es la revolución industrial, ¿no? Antes sí había fluctuaciones, pero eran minúsculas, pequeñitas. Hasta 1800 ya más o menos, cuando empezaron los grandes telares a volverse industriales, ¿no? Con la quema de carbón, etcétera, etcétera, empezaron ya a haber picos, ¿no? Y a partir de la mitad del siglo XIX hasta la fecha, pues es cuando ya el crecimiento es incuestionable, ¿no? Y la temperatura igual. Los datos de a partir de 1958 en adelante están medidos en Mauna Loa. La estación se puso en Mauna Loa porque es una de las islas del archipiélago que se llama Hawái, que también están ocupados por Estados Unidos, por una base naval, y que son los que más contaminan el Pacífico, por esa base naval que tienen ahí. Y no es fobia contra nuestros queridos vecinos del norte, yo los quiero mucho, es porque es la realidad. Pero bueno, el hecho es que en Mauna Loa todo mundo pensaba que estando en una gran montaña, todas son de origen volcánico, ¿no? De hecho también hay un observatorio astronómico, porque a la altura a la que están las nubes, si llegara a haber nubes, bajan en la noche, entonces pueden observar perfectamente el cielo, ¿no? Todo el mundo decía, están en medio del Pacífico, están en el hemisferio norte, es una desventaja, pero están en medio del Pacífico, en lugares muy altos y demás, pues son de los lugares menos contaminados que debería haber. A todo el mundo se le olvidó que desde la Segunda Guerra Mundial ya están ahí, la Armada Naval de Estados Unidos crece y crece y crece desde hace mucho tiempo, pero bueno, y estas oscilaciones que se ven, que no sé si las alcanzan a ver, que sube y baja, es por el cambio de follaje en el hemisferio norte. ¿Okay? Cuando viene el otoño, la gran mayoría de los árboles pierden el follaje y entonces dejan de capturar dióxido de carbono de la atmósfera y el dióxido de carbono sube en la atmósfera. ¿Okay? Pasa mayo por ahí más o menos, que es cuando entra la primavera en Siberia, por ejemplo, y entonces empieza a brotar ya follaje nuevo en todos los árboles, etc. Empiezan a funcionar, empiezan a hacer fotosíntesis, empiezan a capturar dióxido de carbono y el dióxido de carbono baja, ¿no? Pero nunca baja a donde empezó a subir, siempre queda un poquito más arriba. Esa es la tendencia que vemos. Viene otra vez el otoño, vuelve a perder las hojas, está oscilando y oscilando. Entonces lo que se toma es la tendencia, pero ahí se alcanzan a ver en algunos casos las fluctuaciones, sobre todo cuando son muy grandes, ¿no? Y eso no es todo. Bueno, ahí están marcadas dos abundancias. En marzo de 1958 estábamos a 315 partes por millón. Esto es un sistema de medir muy utilizado, sobre todo en términos de gases. Se toma un cierto volumen, una muestra de un cierto volumen, se da por sentado que en esa muestra de volumen, que ya están las cajitas más o menos hechas, hay 1 millón de partículas, y entonces cuentan cuántas son de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces son partes por millón por volumen, porque también se pueden hacer por masa, pero eso es mucho más difícil y más complicado, porque entonces uno tiene que estar pesando moléculas y es mucho más latoso, ¿no? Y el otro dato que está es, hace unos días ya estábamos prácticamente a 410 partes por millón. La parte más dramática es esta, ¿no? En enero de 1700 estábamos a 277 partes por millón, y se dan cuenta, es lo que les decía,
hasta un buen cacho después de haber entrado a la revolución industrial todavía no había mayor problema. Y aquí todavía tampoco era tan grande el crecimiento, pero ven a partir de la mitad del siglo XIX para arriba, como hemos empezado a contaminar, ¿no? Sobre todo los que nacimos más o menos en estas épocas. O después, ¿no? Solo los anteriores son los que están ni tanto. Estos son la concentración atmosférica. Obviamente antes de 1958 no se medía con la precisión que se midió después. ¿Okay? Entonces lo que se hace es, toda la historia de la Tierra está grabada en las rocas y en el hielo, sobre todo la historia geológica, ¿no? Taladrar en roca es bastante más complicado que taladrar en hielo. En hielo lo único que uno necesita es agua caliente, punto. Entonces, ¿cómo se taladra? ¿No? Son de un par de tubos muy cercanos uno del otro, por la pared interior, por el hueco interior que queda, como eran los termos viejitos hace muchos años, por ahí sueltan un chorro de agua caliente y eso taladra en segundos cualquier cantidad de hielo, ¿no? En la Antártida, los rusos han llegado, ya no me acuerdo qué profundidad, pero son miles de millones de años hacia atrás en la historia de la Tierra. Y ahí está grabado todo, por una cosa muy divertida, que es que el deuterio se quedan burbujitas de deuterio atrapadas en el hielo, y ahí mismo hay hielo, ¿no? Entonces uno sabe cuál fue la concentración de muchas cosas gracias a esas burbujitas de deuterio que están atrapadas en la atmósfera. Sí, uno va a decir, ay, sí, pero eso era en los polos. Pues sí, pero los polos son de los menos contaminados. O sea, que fuera de los polos estamos mucho más contaminados. Sí, esa es la cota mínima, digamos, de contaminación. Y esos son los datos que están graficados aquí con una precisión increíble. Se taladra de una manera muy, muy, muy cuidadosa y despacito para evitar que se contaminen las muestras, porque las muestras se pueden contaminar muy fácilmente. Y luego, para poderlas analizar, pues hay que mantenerlas congeladas, ¿no? Porque la profundidad es la que dice qué tan atrás estamos en el tiempo. Y para mantenerlas congeladas, los depósitos están justo también en los dos polos. Porque si lo sacan de ahí, pues si se está deshielando el Ártico, sobre todo al doble del resto del planeta, entonces, digo, si las sacan a cualquier otro laboratorio, las pierden las muestras, ¿no? Y entonces es divertidísimo porque uno ve a los investigadores haciendo el análisis en los espectrógrafos y más cosas por el estilo, y traen no sé cuántos pares de pantalones y cuántos pares de chamarras encima, y aún así la respiración se les empieza, los que traen bigote o barba, se les empieza a condensar y se les forma hielo en los bigotes, ¿no? Y ahí ya hubo uno que perdió un pedazo de oreja, porque no se acordó que las condiciones en las que estaba ya se le había congelado la oreja, se hizo así, se pegó en la oreja y se le cayó el pedazo de oreja congelado. Pero son las condiciones. Pero bueno, déjenme decirles que a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, la cantidad de emisiones de ese total es del 85%. O sea, de la mitad del siglo pasado y los 16 años y medio que llevamos de hemos emitido el 85% de todas esas emisiones que ya están en la atmósfera. ¿Okay? O sea que somos nosotros los culpables, ¿no? No son los anteriores y nosotros somos los que estamos dejando. Entonces el stock, no el flujo. Exacto, ese es nada más lo que ya está allá arriba, causando el problema, ¿no? El flujo, y esa es una de las medidas con las que se propone, se intenta controlar las emisiones. Hay muchas plantas, por ejemplo, en donde se va a seguir produciendo, sobre todo aquí en el norte, en el país del norte, no en Chihuahua, sino en electricidad quemando carbón. Pero esas supuestas plantas lo que van a hacer es capturar las emisiones de la quema, y qué van a hacer con ellas, nadie sabe, ¿no? Hay propuestas de enterrarlas en los viejos pozos de petróleo que ya están abandonados y hacer pruebas, porque no hay otra manera de hacerlo, hacer pruebas metiendo una buena cantidad y ver qué pasa si esa cantidad se queda ahí o sale
por algún otro lado, ¿no? Si se queda ahí, entonces supuestamente ese es un pozo que está sellado, digamos, ¿no? Que nada más por donde le están inyectando es por donde podría salir y le siguen inyectando. Pero eso no garantiza, sobre todo en zonas como México, que somos el 90% del país es volcánico y hay zonas sísmicas muy, muy altas, que eso se puede hacer, ¿no? Porque un sismo, de repente en un pozo, por más sellado que estuviera, abre una grieta y se va para afuera todo el carbono secuestrado. Hay intenciones de inyectarlo debajo del océano y conforme va a escapar, pero conforme va subiendo, las burbujas van a ir reaccionando con otros elementos en el agua, etcétera, etcétera. Eso lo único que hace es que también va a acabar con una cantidad enorme de vida, ¿no? Porque no van a ir a enterrarlo, a intentar enterrarlo o soltarlo hasta las profundidades de la trinchera en el medio del Atlántico. Los van a soltar cerquita de las costas, que es en donde más vida hay. Entonces, pero es otra de las cosas, ¿no? Que se proponen. Entonces, esto también coincide con el crecimiento de la población muy rudo, ¿no? O sea, justo pandemias para acá y de aquí para acá tenemos penicilina y además nos han metido en la cabeza de que ahora vivimos más, ¿no? Es puro cuento. O sea, sí es cierto que la edad promedio es más grande, pero eso no quiere decir que el 99% de los que llegan a esas edades todavía se les pueda llamar vida a la manera como están, ¿no? Sí, pues no nos hagamos... La gran mayoría ya están, como decíamos en la prepa, ¿no? Ese cuate ya, la tierra lo reclama, ya nos está robando el aire, ¿no? Este cuate vio cuando empezaron a construir las pirámides y cosas por el estilo. Entonces, todas esas frases tan mexicanas, y la verdad es que de veras llega uno a un cierto nivel a partir del cual lo que tiene ya no es vida, ¿no? Ya no puede comer tantas cosas, ya no puede hacer tantas cosas, ya, entonces, ¿qué hace? Y eso de ver televisión, créanme que lo que no funciona para nada, ¿no? Por más que haya ya Netflix y todas estas cosas, no sustituye a la vida de veras. Entonces, sí ha aumentado el numerito, pero eso no quiere decir que la vida, lo que conocemos como vida, haya aumentado, ¿no? Y de todos modos, sí seguimos emitiendo y contribuyendo al problema. Entonces, como que debería haber una cierta edad a partir de la cual pues uno se despide tranquilamente de sus familiares, de los seres queridos, etcétera, etcétera. Para allá voy. Ahora sí, ahí van ya las acciones. ¿Cuáles son las acciones más importantes? Medidas todas, ¿eh? Voy a tocar pocas porque son pocas las que se han estudiado con la suficiente profundidad como para poner todos los datos, ¿de acuerdo? Estas sí ya son las meras, están divididas en 4, bueno, estos son valores en ciertos países, no les hagan mucho caso. De bajo impacto son las que solo ahorran 0.2 toneladas de dióxido de carbono al año. ¿Okay? Es dióxido de carbono equivalente, porque aquí están todas las emisiones. Si uno quema, por ejemplo, diésel, es más el ozono que produce que el dióxido de carbono. Si uno quema gasolina es al revés. Si uno quema metanol, como los brasileños, también es mayor la cantidad de ozono que la de dióxido de carbono y al revés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la equivalencia está dada por el nivel de absorción de la molécula. No, es por las mediciones directas, ¿no? Sí, pero o sea, ¿a qué se refiere equivalente? O sea, que... Bueno, claro, sí. La primera cosa que aquí a todo el mundo se le olvida mencionar y que es importantísima es que el dióxido de carbono no sabemos cuánto tiempo vive en la atmósfera. ¿Okay? Es el más longevo de todos. Y puede que pase de los 3 siglos y llegue hasta los milenios. Entonces, ese es lo que no sabemos todavía. Ese es uno de los grandes problemas por lo que no se pueden hacer muchos otros cálculos. Porque dependiendo de cuánto esté ahí, es el lapso que le va a tomar a la Tierra regenerar todo y volver a empezar otro experimento de vida. Y esperemos que ahora sí le salga inteligente, ¿no? Porque nomás no funcionó. Hace 10,000 años, y este es un dato que tampoco se menciona mucho, hace 10,000 años, el 93% de la población eran animales libres.
Y 10.000 años es un parpadeo en la historia de la Tierra, ¿no? Y el 7% restantes eran humanos y los animales que ya empezábamos a domesticar, ¿no? Gallinas sobre todo, puercos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora es exactamente al revés. Solo el 7% de la biosfera son animales libres, animales y árboles, porque también las plantas las hemos domesticado y las hemos usado para nuestro beneficio, ¿no? Y el otro 97% de toda esa biosfera somos seres humanos y los animales y las plantas que nos apropiamos, ¿no? Que nos robamos de la naturaleza. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que en 10.000 años, teniendo ese dato a la mano, qué esperanza tiene uno de que... Pero bueno, esperemos que sí. Sí, entonces, bueno, como el dióxido de carbono está ahí y no sabemos cuánto va a durar, a diferencia de todos los otros gases que sabemos perfectamente bien cómo reaccionan en la atmósfera. Por ejemplo, el metano, para desgracia, no solo causa problemas, sino que además cuando reacciona en la atmósfera lo que suelta es dióxido de carbono. Y ya estando a cierta altura, ¿no? Entonces, ya hay cosas así que son... Si a nada más tener en cuenta ese tipo de cosas, pues deberían de prohibir inmediatamente el metano, ¿no? Pero como tenemos en México inclusive contratos firmados para comprarle gas natural, porque se oye feo que le digan metano, a los Estados Unidos, pues ni modo, ¿no? ¿Saben qué porcentaje del metano que se consume en México es importado? Porque aquí la gran mayoría del metano que está asociado al petróleo, en las torres en Salamanca y en todos esos lugares los ven, se están quemando. El metano se quema en la punta de las torres. No lo aprovechamos, ni siquiera eso, ¿no? Y la gran cantidad de tiraderos de basura generan metano. Y en lugar de aprovecharlo también para mover algo, no, y por eso cuando se prenden esos tiraderos es imposible apagarlos, porque hay una cantidad enorme de metano ahí contenida. Entonces una vez que se prendió cualquier pedacito, no hay manera de apagarlo. Es mejor dejar que se consuma todo ahí de una vez. Además, así gana uno más espacio para volver a echar otra vez, tener un tiradero nuevo. Entonces, todo lo demás sí se convierte justo en términos de dos cosas: la vida promedio, ¿no? Qué tanto tardan en reaccionar, y la equivalencia de carbono que tiene cada una de las moléculas. ¿Okay? ¿Sí? ¿Sí está? Claro. Entonces, bueno, y el siguiente intervalo ya son los de impacto moderado, que son de 0.2 a 0.8 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y las que son de alto impacto, que son más de 0.8 toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Y ahí les va la primera: cambiar focos, ¿no? Eso es de lo que vienen casi todos los... por cierto, ahorita les voy a mostrar también el número de textos o de recomendaciones oficiales, documentos oficiales que aparecen cada una de estas medidas y el número de veces que se mencionan en esos textos. México no se pueden hacer las estadísticas porque no hay un solo texto en todo el país que se refiere a este tipo de problemas, ¿no? Por eso no es de extrañarse que en Turquía no se están ganando en todos los exámenes y demás cosas por el estilo, pero bueno. Y ahorita les digo qué países son los que están tomados en cuenta para las estadísticas. Cambiar focos en todos lados se dice. De hecho, aquí en México hubo varias campañas, desde Fox, Calderón, etcétera, etcétera, de que te regalaban, que uno llevaba sus focos y te los cambiaban, a pesar de que la diferencia en precio era bastante grande, que cambiaban cada 10 incandescentes por uno de los fluorescentes, ¿no? Que tienen un problema de que la gran mayoría de esos fluorescentes los compraron de producciones baratas en donde traían todavía vapor de mercurio, ¿no? Y eso generaba un problema cada que se rompía un foco de esos y la gente no sabía que tenían vapor de mercurio, respiraba el vapor de mercurio y luego acababan medio lunáticos, en el mal sentido, no de cuando uno se enamora y ese tipo de otras cosas que lo ponen uno lunático también. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Y no sirve de mucho, ¿no? Y se recalca cada ratito, ¿no? Cambie sus focos y cambie sus focos y cambie sus focos. Es una contribución, no importa, o sea, no es totalmente nula, pero tampoco ayuda mucho, ¿no? Y uno si lo hace, va a ver que su recibo de corriente eléctrica no va a bajar mucho. Y esa es la mejor demostración de que es de muy bajo impacto. El siguiente ya es de impacto moderado, ¿ok?
y es secar la ropa al sol. Cada que uno, bueno, la ropa y en el norte la carne, ¿no? Hay secadoras industriales que consumen una cantidad enorme de energía y en el caso de Chihuahua, por ejemplo, las famosas estofadas que les dan a las maderas, ¿no? Es una salvajada porque la cortan verde y luego la calientan con peso encima para que no se tuerza a la hora que la están secando, ¿no? Este se refiere nada más a lo que hacemos en nuestras casas, que es lavar la ropa y luego agarrarla y meterla a una secadora. La secadora por lo general es de gas, quema metano o quema gas LP, que es el otro, y consume también una cantidad enorme de energía eléctrica porque está dando vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho mejor nada más. En estos días no se puede hacer muy frecuentemente, pero sí en los días en los que hay sol hay que aprovechar, poner la lavadora y luego dejar la ropa tendida, con el riesgo de que cuando uno llegue pues esté escurriendo agua porque llovió mientras uno se fue a trabajar al instituto y demás. O eso tampoco significa, no vayan a decir que luego yo recomendé que ya nadie viniera a trabajar al instituto. ¿Perdón? Porque vengamos sin ropa. Además, si seguimos como vamos, es una de las mejores inversiones. Si a alguien le interesa hacer negocio, es una de las mejores inversiones. Compren acciones de clubes nudistas, ¿no? Ya al rato nadie va a aguantar la ropa encima. Entonces, esa es otra de las posibilidades. La siguiente es reciclar, ¿no? También y este es reciclado íntegro, o sea, todo lo que se pueda reciclar que uno consuma, lo recicla uno, ¿no? Y aún así es de muy bajo impacto, ¿no? Esto también es lo que estábamos diciendo al principio, lo de los plásticos, ¿no? No es cuestión de reciclar, es cuestión de no producirlos, punto. ¿Okay? No los necesitamos. Y sin plásticos podríamos estar mucho, pero mucho mejor. Entonces el chiste es no producirlos, porque hay muchas gentes que dicen, ay, ya vieron qué bonita se ve la pared esta con botellas ahí metidas y demás, que es por el estilo de PET. No saben lo que van a estar respirando con el PET ahí en donde duermen y demás, que es por el estilo. Por un lado y por otro, no se trata de buscarle segundos usos, un reciclado, ¿no? Se trata de no producirlos y se acabó. Igual que las baterías, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a lo de las baterías. El siguiente, ¿qué pasó? Perdón. Es lavar con agua fría. ¿Okay? Porque también calentar el agua, sobre todo en donde no tienen calentadores solares, se queman un montón de gas. El agua es uno de los elementos que más consumen gas para calentarse, ¿no? Y uno lo han ¿cómo se llama? Experimentado. Cualquiera que cocine de ustedes y haya intentado quemar agua, es imposible, ¿no? Antes de que uno la pueda quemar, se evapora rapidísimamente. Pero sí se han dado cuenta de que uno le abre la hornilla y le va cediendo energía y la temperatura sigue igual. De repente sube bastante rápido y en segundos uno tiene que meter la pasta y volverla a sacar rápido también, porque si no le queda un batidillo de aquellos espantosos, que sigue siendo nutritivo, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y luego esperarse un buen rato a que se enfríe el agua antes de echarla al fregadero, porque entonces si le echan así nada más, porque hasta el pegamento de las partes del fregadero y demás los echan a perder por la temperatura a la que todavía está el agua. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Esa energía se desperdicia. E inclusive tenemos un término muy importante en meteorología que se llama calor latente, ¿okay? Que es el calor que se lleva el agua cuando se evapora. Ese calor va en el vapor, ¿no? Y uno lo siente, se libera del vapor cuando el vapor se condensa. Y la manera más fácil de condensarlo es meter la mano, ¿no? Cuando se condensa el vapor en la mano, uno luego se quema, ¿no? Se acuerda hasta de la suegra del vecino, no nada más de la propia. Entonces, ese calor es enorme y qué bueno que se evapora, pero se evapora nada más un ratito, después sigue estando muy caliente el agua, ya no sigue evaporando y hay que esperarse nada más. Ese término de calor latente es importantísimo porque es lo que estamos haciendo en los océanos,
Y acuérdense la cantidad de agua que tenemos en este planeta, que se debería llamar planeta agua, no planeta Tierra, pero bueno. Luego, cambiar el coche de gasolina a un híbrido. Sí se evitan más que, o casi igual que todos estos juntos, pero tampoco es así de gran impacto, ¿no? Porque siendo híbrido, la gran mayoría de los primeros híbridos que salieron eran eléctricos hasta llegar a 40, 45 kilómetros por hora, que era prácticamente, pues, en ninguna ciudad uno circula a 45 kilómetros por hora, siempre vamos un poquito más rápido. Ya que pasaba de ese límite de 40 a 45 kilómetros por hora, entraba a funcionar el motor de gasolina y entonces ya el motor eléctrico pues quedaba de adorno, ¿no? Luego está la dieta sin carne, que ya es de los de alto impacto, ¿okay? Y aquí están los promedios para Holanda, Alemania, Estados Unidos y la Gran Bretaña coinciden, y luego Nueva Zelanda. ¿Okay? Son los promedios regionales de cada uno de esos países, que tanto los norteamericanos como la Inglaterra y más los neozelandeses están por arriba del promedio. Los holandeses, como inclusive un tipo de ganado se llama ganado holandés, ¿no? Les tienen más cariño y consumen menos, las tratan mejor a las vacas. ¿Perdón? Están más cerca del mar. Sí. Y acuérdense, como dice también la filosofía popular mexicana, en el mar la vida es más sabrosa, ¿no? Entonces están más contentos. Pero van a ser también de los primeritos que el océano les caiga encima. De hecho, ya tienen casas que son completamente flotantes. Tienen 4 postes clavados en el fondo del océano y aros con los que su casa sube y baja, ¿de acuerdo? Dependiendo del nivel del océano. Es un muy buen invento, salvo porque los postes no son infinitos. Y cuando el mar suba lo suficiente, pues van a quedar a la deriva totalmente, ¿no? Pero bueno, lo siguiente es quedarse sin auto eléctrico, ¿okay? No auto de gasolina, sino el no utilizar ni siquiera un auto eléctrico. Es mucho más la cantidad de emisiones que uno evita que pasar. ¿Eso quiere decir usar transporte público? No, bueno, no, en parte, pero hay que tener cuidado con lo que uno llama transporte público, porque los taxis por lo general siempre son considerados transporte público, y eso lo que quiere decir es que en lugar de irte en tu coche, vas en el otro coche. Eso no es el cambio que se está indicando aquí, ¿no? Compartes las emisiones con el chofer, ¿no? Pero también compartes un montón de otras cosas, vas respirando el gas de otros vehículos, etc. El chiste es no usar ya el auto eléctrico. Ahorita vamos a ver el no usar por completo auto de gasolina, que son todavía mayor el número de emisiones que uno evita, ¿okay? Pero aún teniendo un auto eléctrico, que uno supondría que ya son muy pocas las emisiones más, hay que tomar en cuenta la producción del vehículo, la producción de las llantas, que se lleva muchísimo, y vean la cantidad. Aquí en México tenemos llantas tiradas por todo México. Yo no sé cuál es la cultura. Y para salvajada peor, en el Grito, que ahí viene ya, o en Navidad, cosas por el estilo, las fogatas se hacen quemando llantas, que son terriblemente tóxicas. De caucho ya no tienen nada, son puros químicos los que vienen en la producción de las llantas, y acero. Las llantas radiales, desde que empezaron a hacer llantas radiales y a ponerles acero metido en estos químicos, empezaron las duras, pero bueno, uno de los peores contaminantes que puede hacer quemar llantas, ¿no? La producción en los autos eléctricos de las baterías, que tienen que ser baterías que sean reciclables, ¿no? No se vale que al determinado, porque entonces es lo mismo que, por ejemplo, generar la corriente con paneles fotovoltaicos, ¿no? La corriente yo la almaceno en baterías y la consumo en la noche, ¿no? Eso, nada más por la toxicidad de los metales pesados que están en las baterías, eso elimina el beneficio de no consumir corriente eléctrica generada quemando petróleo por CFE o carbón, ¿no? Que la gran mayoría de las plantas en México todavía son de combustóleo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es conectarse a la red, y lo que uno produce durante el día, meterlo al banco que se llama la red de distribución de la CFE,
y en la noche recuperar lo que invirtió, pues sí, invirtió durante el día, ¿no? Lo que metió durante el día mientras había sol. Entonces y a calcular el número de paneles fotovoltaicos de manera que lo que uno produzca y lo que uno consuma sean más o menos lo mismo y no salir perdiendo. Es lo mismo con los coches, ¿no? En Europa está la cantidad ya de vehículos eléctricos que hay y la manera como se utiliza la energía es tan espectacular que por ejemplo, yo llego en mi vehículo eléctrico a mi trabajo, ¿no? Me conecto a la red, no para cargar mi coche, que llegó, digamos, en Europa, acuérdense que Europa es chiquititita, tampoco es que uno pueda recorrer grandes distancias, a diferencia de lo que se hacen los norteamericanos o los canadienses, por ejemplo, ¿no? Me conecto a la red y le estoy dando corriente a la red. ¿Cuál creen que es el promedio en euros de las gentes que hacen eso? De lo que les regresan las compañías eléctricas en Europa. 1.350 euros al año. Que no es muchísimo, pero es una buena cantidad. Con 1.350 euros yo me compro todas las botellas que necesito de vino para el año siguiente, ¿no? Suponiendo que eres europeo. Sí, suponiendo que yo soy europeo y que además tengo coche eléctrico y etcétera, etcétera. Pero déjame enseñar, Gilberto. Esa es una de las cosas que están. Entonces, la siguiente, que ya también es de alto impacto, es un auto más eficiente. Sobre todo en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Hasta hace muy poco, los coches en Estados Unidos se compraban por kilómetro. No por kilómetro de recorrido, sino por la longitud del vehículo mismo. Eran unas lanchotas de aquellas que presumían que habían 8 gentes en el asiento delante y otros 8 en el asiento. Pero, sí, o sea, era así, y motores de 8, los más chiquitos eran motores de 8 cilindros y de ahí para arriba, ¿no? Y los Cadillacs, los Cadillacs ocupaban 2 lugares de estacionamiento a donde fuera uno con un Cadillac, ¿no? No porque yo ya he tenido un Cadillac, sino porque se veía, o sea, eran abusos salvajes, ¿no? Entonces, y todavía lo sigue habiendo, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. La otra es comprar energía verde. Esta es una muy buena publicidad para la Gran Bretaña porque, si se dan cuenta, casi no se evita mucho. Y no se evita mucho porque muchas de las inversiones recientes en la Gran Bretaña como país es que han pasado a energías renovables, ¿no? Energías de fuentes renovables. Entonces la inversión es tan alta que ya no. Pero en Estados Unidos, vean, es casi el total, y obviamente en Australia y en Canadá es muchísimo más, ¿no? En Canadá dicen que ahí el sol rara vez lo ven y cosas por el estilo, lo cual no es cierto. Y además, bueno, no es nada más sol, tienen una cantidad enorme de mares, la energía eólica es también muy importante, la energía maremotriz es muy importante, y tienen también corrientes de viento muy fuertes. Entonces pueden encontrar otras fuentes renovables, ¿no? La siguiente es no realizar vuelos transoceánicos, ¿no? Por cada pasajero, un vuelo de Nueva York a Londres, redondo, o sea, ir y regresar, y son los dos extremos prácticamente entre América y Europa, ¿no? Son los que están más pegados, digamos, ¿no? Cada uno de los pasajeros en cada uno de esos vuelos significan, no se los voy a poner en términos de pesos, luego pero significan 3 metros cuadrados menos de hielo en la Antártida, en el Ártico. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros de metros cuadrados, pero 3 metros cuadrados por cada chango que hace un vuelo de esos. Y acuérdense, no sé si han visto alguna vez las líneas en Estados Unidos, sobre todo, de vuelos que hay al día, ¿no? No hay un pedacito en donde uno pueda ver abajo el color del estado, ¿no? Están llenos, todo tachoneado en todas direcciones por la cantidad de vuelos. Ya hay vuelos que son terriblemente cortos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo entre Nueva York y Boston, cada 20 minutos había un vuelo, a cualquier hora del día. Y de Nueva York a Boston, sí hay que darle la vuelta a esta entrada de agua, porque uno está en una peninsulita y el otro está pero de todos modos, tampoco, y además son lugares bonitos para manejar, y etcétera, etcétera. Y uno,
inclusive durante media mañana se puede ir en un Greyhound y va conociendo, va viendo, va haciendo un montón de cosas. ¿No? ¿Cuál es la prisa de estar en menos de media hora en el otro lugar? ¿No? Porque además esos son los vuelos que más... En la transparencia que ponías antes, digamos que el impacto de los autos es más grande que el de los aviones. Sí, porque hay muchísimos más. Y esa es otra. La gran mayoría, en los aviones, cuando menos uno comparte con los otros 200 y cacho pasajeros que van, ¿no? Porque ya vuelos más, aviones más chiquitos, no lo sé porque no son buen negocio para las compañías aéreas. Pero en la gran mayoría de los vehículos, la gran mayoría van o en un monstruo de estos, ¿cómo se llaman? Ándale, un Homer o una porquería de esas, ¿no? Que ocupan carril y medio y también son salvajemente grandes y demás por el estilo, y siempre va una sola persona, ¿no? Y la cantidad de gentes en Estados Unidos, sobre todo, que tienen vehículos, el promedio de vehículos por casa, a pesar de que nada más sean 3 los habitantes promedio de familia en Estados Unidos, es de 4 vehículos. O sea, ¿quién maneja el cuarto? Si nomás hay 3 habitantes en promedio, ¿no? Sí, eso es lo que hace grandes diferencias con todas estas cosas. Y les digo, los vuelos cortos son los que más daño hacen, porque es justo a la hora que despegan los aviones y a la hora que bajan cuando más combustible consumen. Es cuando uno nota, por el ruido de las turbinas, a qué velocidad van. Cuando va uno arriba, de hecho, a veces hasta las ponen al revés, porque como no hay fricción, casi no hay fricción porque ya no hay aire y van en la dirección correcta, a menos que haya turbulencia y todo ese tipo de cosas, entonces sí se nota, pero el ruido de las turbinas es mínimo, que no tiene nada que vencer, ¿no? Entonces nomás como darle un empujoncito como el hielo, ¿no? Por eso el hockey es tan rápido, que el disquito va volando cuando va sobre el hielo. Va más rápido, y es una de las cosas que se sabe poco, va más rápido cuando va sobre el hielo, porque el hielo ya tiene una capita de agua derretida que le permite ir mucho más rápido que cuando va en el aire. Entonces, por eso muchos de los goles en el hockey son cuando se le pasan al portero por el piso, pegadito a donde tiene las piernas, porque no alcanza a mover el pie lo suficientemente rápido para pararlo. Es que cuando vienen por el aire, sí mete las manos o algo y es más fácil, pero bueno. Es vivir sin auto por completo, ¿no? No cambiarlo a eléctrico, no cambiarlo a híbrido, no cambiarlo a nada, vivir sin auto, ¿no? Y eso significa bicicleta o caminar. No significa ni taxis, ni autobuses de líneas, ni rutas, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Es como vivíamos hasta hace muy poco, no nos hagamos tontos, ¿no? ¿Perdón? A caballo también, ¿no? Ahí los costos son alimentar al caballo, ¿no? Pero si es caballo o burro no hay tanto problema como si fuera vaca, por ejemplo. Porque las vacas, por las 2 bocas, emiten una cantidad enorme de metano. Como son rumiantes, están tanto lanzando flatulencias de puro metano como eructando puro metano. Y entonces, esas sí son... Por eso el costo de la carne también es muy, muy elevado en términos de este tipo de cosas, ¿no? Y finalmente alguien apuesta cuál es la más eficiente de todas, que es la que justifica. Si se dan cuenta, aquí está cortada la escala, porque de las más eficientes llega como a 2,5 la de vivir 2,5 toneladas de dióxido de carbono, vivir completamente sin auto, ¿ok? O en bici, o si alguien tiene la suerte de todavía encontrar algún caballo o algún mulo o burro o lo que sea. Burros sí hay muchos, sobre todo en las cámaras de diputados y senadores, pero y vean, donde más abundan, pero aquí está cortada la escala y luego vuelve a empezar en 20 y ya es otra escala completamente, acaba de 20 en 20, mientras aquí va de 1 en 1. ¿Alguien se aventura a decir? ¿Vivís sin electricidad? No, la de electricidad está aquí. ¿No vivir? Comprar energía verde. No vivir. Eso es casi el equivalente. La medida, y es muy obvia, ya que uno lo ve, es tener un hijo menos.
esa es una de las medidas, porque no solo es el hijo, sino los que van a ser los nietos, y los bisnietos, y los tataranietos, y los chosnos, y ya no me acuerdo qué más sigue, pero ahí. O sea, no es nada más la emisión, la mía, no a la hora de la producción, obviamente, pero las emisiones que voy a generar a través de los hijos que tenga, y luego a través de los nietos, etcétera, etcétera. De los hijos me toca la mitad, ¿no? La otra mitad le toca al otro cónyuge. ¿Okay? Y luego de los nietos, pues me toca ya nada más la cuarta parte. Y así por el estilo, siempre se va cortando la mitad, ¿no? Pero es una serie que hasta, les digo, los hijos de los chosnos todavía me toca parte de la responsabilidad, ¿no? Ya una fracción más pequeña, pero de todos modos me sigue tocando. Y es por eso que uno ahorra tantísimas... De la conciencia ecológica del hijo. Ah, no importa. Te digo, nada más por respirar. Por eso. Y de... Sí, ¿qué tal si sale otro Toño Sarmiento? No. No. Ese va a ser... No. Mejor no te ríes. Acuérdate el chiste entre Einstein y Marilyn Monroe, ¿no? Que en lugar de que saliera con la belleza de la Marilyn Monroe y el intelecto de Einstein, podría salir al revés, ¿no? Con la feaura de Einstein y el intelecto de la Marilyn Monroe, que era totalmente nulo. Pero bueno, aquí están Japón, Rusia y obviamente los Estados Unidos, ¿no? Y es por el dispendio que, como vimos en un principio, hacían los norteamericanos cuando... Y les digo, en promedio, entre los... es hasta el 30% de ingresos más altos, el promedio de hijos es de 1. O sea, son 3 miembros por familia, los que comparten las emisiones de las casas, ¿no? Entonces, ahora, esto es en cuanto a la educación, ¿no? Este es el número de libros de texto en donde aparecen algunas de estas medidas, incluyendo muchas otras, y el número de menciones al final que se hacen en cada uno de esos libros, ¿no? Juntándolas todas. Entonces, obviamente lo del hijo menos no se menciona en ningún lado, ¿no? Tampoco se menciona en ningún lado lo de comprar energía verde, ni tampoco lo de la dieta sin carne. ¿Estás hablando de México? No, es a nivel mundial. Y ojo, porque es muy importante, hay un chorro de campañas de un día sin carne, ¿no? En la alimentación. Eso no es lo mismo que ya no comer carne. Comer puras vegetales, frutas, cereales, etcétera. ¿De acuerdo? Porque les digo, la ineficiencia de perder todas esas proteínas vegetales de los cereales en alimentar ganado es tan ineficiente que ahorita les voy a dar los datos. Se pierde muchísimo en términos no solo de agua, sino también de proteína y de muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas de la manera más ineficiente posible? ¿No? Y está súper demostrado que no necesitamos proteína animal para ninguna actividad intelectual, ¿no? Entonces, aquí hay, les digo, dieta sin carne y hasta acá está la de comer menos carne, ¿ok? Sí, es una gran diferencia. Aquí está también la de, ya no me acuerdo dónde está. O no está aquí, pero aquí está usar transporte público, bicicleta o caminar. Ese también se menciona en total en 5 textos de todos los países que ahorita os voy a mencionar. Se menciona, en alrededor de 10 textos, el número de textos abajo, y se menciona 5 veces en promedio en cada uno de esos textos. ¿Por qué el 4 es más grande que el 5? ¿Perdón? ¿Por qué el 4, que es el siguiente, es más grande que el 5? Ah, no, el número de veces que se menciona es por ahí de como 12, algo que es mayor que el de este, y el número de veces que se menciona dentro de cada texto es de 4. O sea, el numerito que está aquí no tiene nada que ver con la escala que está acá abajo. Esta es la escala de textos o de documentos oficiales en donde aparecen esas recomendaciones, y este es el número de veces que se mencionan por cada uno de ellos. ¿Sí? Sí, no, porque de aquí, de 5 a 4, pues primero tendría que estar más abajo y luego de 4 a 6, no.
no concordarían las... Acá está lo de conservar agua, comer localmente, reciclar, reusar, reducir el consumo, que también es otra de las cosas más importantes. La gran mayoría, en mis épocas, uno soñaba con que alguna vez le tocara estrenar algo que de veras fuera un estreno, ¿no? Que fuera algo nuevo, que recibía ropa de los hermanos mayores, de los primos, hasta de los sobrinos que habían nacido antes que uno a veces, ¿no? Cuando las familias eran súper numerosas. Entonces, había miembros de una familia que habían crecido con los hijos de los hermanos más grandes, ¿no? Crecía con sus sobrinos. Y bueno, es un marketing que no, obviamente tiene que ver con la medida esta que está acá, la del hijo menos, y la influencia de las religiones, ¿no? Acuérdense que los católicos era siempre el dicho de pues, los que Dios mande, ¿no? Dios no manda, es la hormona la que manda y se acabó. Entonces no... y finalmente, estas son otras, pero son socialmente, todas son medidas sociales. Por ejemplo, votar, ¿no? Para elegir a alguien que tenga un poquito más de conciencia sobre cuáles son los problemas. Ya ven lo que pasó en el vecino del norte, que no fue justo al revés como pensara, ¿no? Escribir a una compañía o alguna autoridad electa. Si ya fueron electos, ya les vale sombrilla la cantidad de cartas que reciben, y las compañías lo único que hacen es que agarran todo ese papel y las queman o las trituran. Firmar peticiones, difundir el conocimiento, sí es una de las cosas muy importantes. Yo creo que sí es de las importantes. De hecho, por eso creo que están ustedes aquí. Y unirse a una organización también, ¿no? Pero estas ya son, las últimas que están, son medidas totalmente sociales, que tampoco es que uno las practique mucho, ¿no? Y deberíamos. Que todo el mundo dice, ay, ¿ya viste lo del contaminador? Sí, quién sabe qué, cuántos países se inundaron o cuántos cerros se han desgajado en México en lo que va del año y cosas por el estilo, además por la lluvia en exceso. Y se acabó. De ahí no se pasa, ¿no? No se discuten este tipo de cosas, por ejemplo. Aquí están ya los datos, estas sí ya son las mediciones. Y estos son los países en donde se encontraron: Australia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea hubo que renormalizar todos los datos. Pero, digamos, ¿son mediciones o son modelos? No, son mediciones. Hechos. Eso de tener un hijo menos. Ah, no, bueno, agarras el promedio, es muy sencillo, Gilberto, parece ser que es muy complicado, pero es muy sencillo. Agarras el promedio de las emisiones actuales, ¿okay? Y ves la tendencia. Entonces extrapolas, ¿no? Y por cada uno de tus hijos ves cuánto van a estar emitiendo a la hora que lleguen a tu edad. ¿Okay? Y desafortunadamente... ¿Perdón? Es un modelo. Ah, bueno, sí, es un modelo, digamos, pero es basado en las mediciones actuales de lo que emite cada uno, ¿no? Suponiendo... Y con un supuesto de lo que va a pasar en el futuro. Ajá. Y tomando en cuenta, te digo, los datos de las emisiones, dependiendo en qué ingreso estás, porque también se estudia la población en términos de ingreso, a cuál perteneces y cuántas son las emisiones. Sí. Modelo ya el modelo. Sí, no, bueno, de hecho sí es un modelo, pero o sea, son cálculos bastante confiables, ¿no? O cuando menos son los más confiables que hay hasta ahorita. Estas son otra vez las de alto impacto, las de impacto moderado, y luego vienen las otras. Aquí está lo que les quería mencionar: generar la corriente eléctrica en sus casas con paneles fotovoltaicos en los techos, ¿no? O con alguna otra fuente renovable de energía. Pueden tener también su aerogenerador, o no, si tuvieran, como es el caso en muchas casas de supermillonarios en Cuernavaca, una pantle dentro de su casa, ¿no? Hay cantidad enorme de casas que todavía tienen la desvergüenza de haber ocupado esos terrenos que eran invadibles, que no podrían haber invadido porque son propiedad de la nación, ¿no? Y sin embargo ahí pusieron sus jardines, sus casas, y tienen la pantle corriendo a las 24 horas del día, los 365 días del año. Esos también pueden utilizar cuando menos eso y generar corriente eléctrica, ¿no? La corriente.
No tenemos mar, pero hay muchas otras fuentes. Acá arriba, en la sierra, ahí no sé si han visto, pasan por ahí las torres de CFE, ¿no? Entonces, y allá arriba es donde la corriente eólica es mucho más alta y es más permanente, no es como abajo que oscila. Entonces, ahí mismo se podrían poner aerogeneradores y ahí mismo conectarse a la red de CFE. No hay mayor problema para hacerla, pero aquí no hay quien le quiere entrar a eso. Y obviamente hay muchas otras cosas como que no estaban entre las primeras, ¿no? Esto de los efectos de conducción es para manejar, ¿no? Hay gente que tiene complejo de chapulín y de semáforo a semáforo, aunque sabe que no va a lograr alcanzar a pasar cuando ya el rojo esté, va brincando así, ¿no? Acelera todo lo que da y tiene que frenarse y además malgastar llantas y balatas. Las balatas actualmente son también de lo más contaminante que hay, son puros químicos y todo el mundo está respirando, no solo el baboso que frenó de más o que aceleró primero de más y lo tuvo que frenar, sino todos los que van pasando por ahí, ¿no? Hay muchas cosas que son así terriblemente. Oye, una pregunta, el de un hijo menos sale de nato porque, o sea, yo supongo que mis hijos van a vivir igual que yo, comen en McDonald's, tienen coche y internet, o sea, ¿no? Y entonces, como es piramidal, pero si de repente me saliera un hijo vegetariano que no tiene coche, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo contemplarías eso? No es que no sé, hay cada vez más movimientos justo en favor de hacer ese tipo de cosas, pero son promedios y están contemplados ese número de gentes. ¿Saben cuál es el promedio en todos estos países de vegetarianos? Bien poquitos. No, pues ¿Perdón? O sea, de todo el mundo. Menos del 3%. Y tomando en cuenta países como la India, en donde tienen vacas y no se las comen porque son sagradas, ¿no? La gente se muere de hambre antes que matar una vaca para comer. Y aún así... India es un sexto de la población. No, ese es... Más de 1.000 millones. No, ese es un cuento chino heredado de los ingleses. La gran India que crearon los ingleses, en donde sí eran válidas esas cantidades... No, pero ahora, actualmente. ¿De dónde sale ese dato? No. ¿Me lo acabo de decir un hindú? No, pero si andan ahí. No, son muchos, estoy totalmente de acuerdo, pero los ingresos que tienen son muy, muy bajos, y acuérdense que esto está hecho por ingresos. ¿Okay? El promedio de los ingresos, el 10%, ¿se acuerdan del 10% de los indios más ricos? En donde están Tata, por ejemplo, el ingeniero que tiene autos, tiene trenes, tiene un montón de cosas y controla, inclusive ya es dueño de British Leyland, los que fabrican los taxis en Inglaterra. Ese es de ese 10%. Los demás no juegan gran papel ni en cuanto a lo que emiten ni en cuanto a lo que podrían ahorrarse. ¿Ok? O sea, son un montón, pero... Vegetarianos se refiere a que no comen ningún tipo de carne. No, bueno, ahí hay otro problema. Nosotros entendemos eso, ¿no? Pero ahora ya hay dos divisiones. Una son los vegetarianos y otra cosa son los veganos. No, por eso, pero los vegetarianos no comen carne. Los vegetarianos, no, esos creo que son los veganos, los que no comen ningún producto. Los veganos no comen queso ni huevo tampoco. Exacto, ningún producto animal. Pero los vegetarianos no comen carne. Sí. O sea, pues estoy pensando en los hindúes, ¿no? O sea, los hindúes no se comen las vacas, pero sí se comen a los pollos y a las gallinas. Ahora, hay otra cosa que a pesar de eso, de la religión y demás, acuérdense que la India tiene una estructura social que es terriblemente complicada, las famosas castas, ¿no? Los intocables, esos no importa, ahí esos no tienen religión, no tienen nada, ¿no? Antes sí, porque los obligaban, ¿no? Pero ahora, como ya no es tan estricto el control y demás por el estilo, y además ya no están los ingleses encima de ellos con todo el ejército ocupado, esa gente ya está empezando el consumo de carne de ganado ovino y bovino también en la India, está empezando a subir muchísimo. En China, que eran prácticamente vegetarianos también todos, ahora el consumo de carne es altísimo, ¿no? En Asia también muchos lo más que llegaban era comer pescado, sushi,
cuando todavía estaba el pescadito boqueando, así lo estaban rebanando en filetitos y más. Ya están comiendo KFC, porque ya ni es pollo, ni está frito, ni es de Kentucky. Entonces nomás pueden poner KFC, no pueden decir todas las letras. Todo ese tipo de cosas los han invadido en Japón. El número de hamburgueserías en el centro de Japón es mayor que el número de farmacias. En Japón, ¿no? En donde todavía ve uno por la calle al japonés con kimono caminando y 2 o 3 metros atrás viene la mujer, ¿no? O sea, con esas tradiciones tan rígidas, mezclas por el estilo, etcétera, etcétera, sigue habiendo muchos problemas. La otra cosa que les quería mencionar, aquí están todos, bueno, obviamente están las ligas en formato electrónico, pero si a alguien le interesa conseguirlos, yo les paso luego la presentación para que los puedan. Y finalmente esta última, que es de las más viejitas, pero que también sigue siendo vigente. Se necesita una cantidad enorme de dinero para hacer estos estudios, ¿no? Porque uno tiene que tener un montón de estudiantes, que son desafortunadamente los que todavía empleamos de mano de obra barata para hacer las investigaciones, que tiene que estar midiendo la cantidad de agua, la cantidad de grano, un montón de cosas relacionadas con la producción de todo lo que está metido ahí, ¿no? Y ahí van estos ya son los datos. Eso es lo que les decía, ¿no? Por cada pasajero en un vuelo redondo de Nueva York a Londres, son 3 metros cuadrados menos de hielo en el Ártico. ¿Sí? Y si seguimos permitiendo que se hagan vuelos nada más para ir a visitar a la abuela o para ir a comprar bufandas de lana a Escocia, que son muy ricas y muy calientitas y más por el estilo, o tweed, un saco de tweed, etcétera, etcétera, pues no tiene caso, ¿no? Luego, por cada grado centígrado de calentamiento, las cosechas de maíz en todo el planeta en promedio disminuyen 7.4%. Y esto es tomando en cuenta, desafortunadamente, todo el maíz amarillo que producen en Estados Unidos, que la gran mayoría de eso se va o en producir etanol o en alimentar ganado. Es poco el que se consume como alimento directo. ¿Sí? Pero de todos modos, el maíz mexicano, que es de los más resilientes, que ha sido el producto de milenios y milenios y milenios de estar seleccionado en el mejor maíz, el más nutritivo, etcétera, etcétera, también disminuye. No tanto como el 7.4%, pero también están disminuyendo ya las producciones. Para producir un kilogramo de proteína animal se requieren 16 kilogramos de proteína vegetal. Si esa es la ineficiencia tan grande que hay. O sea, si yo tengo 16 kilogramos de frutas, verduras y cereales, pues me los como. ¿Para qué se los doy a una vaca? Por más que quiera la vaca y por más simpáticas que sean las vacas y etcétera, etcétera, ¿no? Acuérdense que inclusive los franceses llegaron a inventarse una vaca que ríe, ¿no? Que es también de nuestras épocas. Y no nada más eso, sino que la otra cosa que también nos va a hacer falta rapidísimo es el agua. Entonces, para cada kilogramo de carne que está a nuestra disposición en el supermercado, se van 19,000 litros de agua. Desde que empiezan a crecer el alimento de la vaca, cuando lavan a las vacas, etcétera, etcétera, todo eso, todo el agua está contabilizado. Y estas son las maneras más eficientes de producir ese kilogramo de carne. Hay obviamente maneras que no son tan eficientes y todavía el consumo de agua es mucho mayor. Esto es, para comparar, el no tener un hijo son el equivalente, lo que tú decías, un poquito lo que tú decías, Igor, 684 adolescentes que elijan reciclar todo el resto de sus días. Y aquí está el promedio de los días en esos países que les quedan a los adolescentes. ¿Okay? O sea, si durante 23,400, digamos por un número cerrado, días estos 684 adolescentes reciclan todo, alcanzan el mismo número de emisiones que se evitan nomás por dejar de tener un hijo. Y esa es una de las cosas que más resuenan justo entre los adolescentes. O sea, los adolescentes no tienen los prejuicios que tenemos los adultos. Muchas veces porque ni siquiera han tenido tiempo de tener contacto con la información de lo que eso significa. Y es a quienes debe de estar dirigida toda esta información.
Luego, no comer carne es, dependiendo de la carne y cómo haya sido producida, etcétera, es de 2 a 5 veces más eficiente que comer menos carne. Es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Una cosa es de plano no comer carne y otra cosa es nomás un lunes sin carne o un martes sin carne, o ya ni me acuerdo la semana pasada qué día no comí carne y ahora como todos los días para compensar y cosas, que es lo usual que pasa, ¿no? Cuando uno hace ese tipo de cosas. Luego en Estados Unidos, en la década de en los que tienen una edad de 20 y algo años, ha reducido el número de los que piden licencia para conducir en 3 décadas, disminuyó el 13%, lo que ya es un gran avance, ¿no? Que este era un país donde la cultura del automóvil era lo único que contaba y era un símbolo de estatus, ¿no? Por eso llegaron a tener, les digo, todavía ahorita tienen 4 vehículos por cada 3 habitantes. Eso es absurdo, ¿no? Y el ejemplo mayor es el estado de California. Si el estado de California ha implementado muchísimas medidas para reducir las emisiones en el estado. Es donde más paneles fotovoltaicos hay, es donde han implementado muchísimas cosas. Y sin embargo, el decremento en todas las emisiones del estado no baja. No baja por la cantidad de vehículos que hay y por la enorme cantidad diaria que manejan de un lado a otro para ir a los trabajos. Y no contentos con viajar grandes distancias para ir a trabajar, los fines de semana todavía las doblan, las duplican, ¿no? Y además ahí le bajan un poquito porque van con toda la familia. No sé si con la original o con la de la casa chica o la que sigue, etcétera. A lo mejor van todos juntos y entonces las emisiones son más pequeñas. Eso sería otra buena medida, Gilberto, proponer que uno junte todas las casas que tenga en una sola, ¿no? Y otra de las cosas que es muy importante, y por eso se está planificando ahora aumentar la densidad urbana, la densidad de población en las urbes, que dada la estructura que ya se tiene en las ciudades, entonces el consumo energético por habitante es menos de la mitad de las familias que viven en zonas suburbanas, ¿no? A donde hay que manejar, a donde no hay transporte público, etcétera, etcétera. Entonces nada más eso compensan. Y bueno, y tampoco tienen que también hacer viajes a lugares donde puedan comprar la comida, etcétera, etcétera, mientras que en las zonas urbanas pues uno sale o come en restaurante o encuentra luego chorros de changarritos donde comprar cosas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las explicaciones? Porque mucho de esto tiene que ver con el comportamiento social, ¿no? Y la más obvia, la que es terriblemente más obvia, es las jubilaciones, ¿no? Y no te volteo a ver en particular, pero en la gran mayoría de los países que hemos adoptado la cultura occidental y la seguimos al pie de la letra, el problema más grande es que para no eliminar, como lo hacen en otros lugares, por ejemplo en Alaska o en los Inuits o en los Kumits en Finlandia, en los países asiáticos sobre todo, que después de cierta edad, es lo que yo les decía, después de cierta edad se retiran de las comunidades y se van a morir en un lugar en donde lo puedan hacer tranquilamente y no den lástima, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nosotros extendemos artificialmente esos años que nos quedan, ¿no? Andamos cargando muchas veces con la sonda que traemos puesta, andamos cargando con la caja de vitaminas y de minerales y todo lo que uno tiene que tomar a cada rato. Andamos cargando con un montón de medidas artificiales, aquí inclusive tiene que traer la mascarilla de oxígeno y todo ese tipo de problemas, artificialmente nada más a costa de las nuevas generaciones. Porque para mantener a los jubilados se necesita una base de jóvenes que trabajen y que produzcan lo que se van a llevar los jubilados, que ya no trabajan. ¿Sí se dan? Los jubilados mantienen a los chamacos porque no trabajan. Ahora, no. En promedio, estos son promedios, todos los países para la población de los viejos se necesita una población creciente, ¿no? De jóvenes. Porque además tenemos también una medida que es totalmente injustificada. ¿Por qué los primeros que entran a trabajar ganan menos de la 10ª parte de los viejos que ya no están haciendo más que dirigir, entre comillas, ¿no?
En la gran mayoría de las empresas, de los trabajos, eso es lo que pasa. La experiencia, sí, bueno, eso es lo que decimos nosotros, pero los jóvenes dicen, este cuate la riega cada rato y no lo corren, ¿no? Y gana 10 veces lo que gano yo. O sea, se dan muchas variaciones en todo esto, pero sí dependemos en nuestras sociedades de esa sobreexplotación de los jóvenes, ¿no? Y en donde se han implementado medios o medidas para reducir esa población, la gran mayoría de esas medidas son contra cosas o poblaciones muy bien identificadas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, y en México, no sé si se acuerdan que en México no es un escandalazo que a muchas comunidades indígenas, los del Instituto Nacional Indigenista estaban esterilizando a las mujeres sin preguntarles nada. Que ya queríamos ser un país de puros criollos porque los aborígenes no tenían derecho a vivir o cosas por el estilo, es de lo más absurdo. Y no nada más en México, ha pasado en muchísimos lugares, en Europa inclusive. Esa es una. La otra es, la gran mayoría, si ustedes les preguntan a los viejos, la gran mayoría de las gentes todavía piensan que va a haber medidas tecnológicas que nos salven, ¿no? Y lo que no hacen es acordarse de los más recientes, ¿no? La famosa Revolución Verde fue un fracaso total. Se le metieron millones y millones y millones de dólares en todos los países, fue un fracaso total. Nunca lograron erradicar las hambrunas que hay en todo el planeta todavía. Y los transgénicos todavía peor el fracaso, porque eso fue mucho más rápido el fracaso de los transgénicos, y esa era su gran promesa, ¿no? Acabar con las hambrunas que había en el planeta. Y en términos de tecnologías un poquito más avanzadas, los famosos convertidores que iban a acabar con la contaminación en las urbes, ¿no? Ya ni siquiera vienen en los coches los convertidores catalíticos, porque no funcionaron, no sirvieron de nada. Y si se acuerdan, era un gran costo cuando uno tenía un vehículo que no lo traía, instalárselo. Entonces también fue otro engaño. Todo este tipo de cosas hacen pensar que pues no, más bien uno lo que debería de es olvidarse ya de que va a haber grandes tecnologías que nos saquen, como les mencionaba, la captura de las emisiones, ¿no? Capturo yo el dióxido de carbono de la quema de lo que sea, y luego ¿qué hago con él? ¿No? Digo, las aguas negras del imperialismo ya que contribuyen... O sea, yo no estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, nos dices de los paneles solares. Es tecnología, ¿no? Sí, pero eso ya los tenemos desde los 60, no, Gilberto. Pero, digamos, así como ha habido fracasos, pues también ha habido éxitos, ¿no? Éxitos que se mantuvieron totalmente a un lado por la presión de las compañías. Por eso, pero pues, la tecnología sí sirve, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que no es nada más esperar que haya un avance tecnológico, bueno, es mucho más complicado que eso, ¿no? La tecnología no lo va a hacer. No, porque te digo, los aerogeneradores, los tubos estos que se tiran en las costas, en los océanos, son tecnología de principios de los 70s y funcionan muy bien. Lo único malo de la energía maremotriz es que donde se genera no se puede consumir, hay que traerla por cables tierra adentro para usarla. Pero los aerogeneradores, salvo que hay lugares en donde sí deberían de estar prohibidos los aerogeneradores, ¿no? Por ejemplo, en donde hay cultivos de frutales que dependen mucho de los polinizadores más importantes en ese caso, que son los murciélagos, ¿no? Porque los murciélagos tienen sobre todo cuando van volando muy rápido, tienen un rango de detección muy cónico, pero muy cerrado. Entonces no ven las aspas que vienen, entonces entran a donde está la turbina y el aspa los desbarata. Hay cosas que son, además eso hay que saber dónde poner las cosas, ¿no? En México lo que debería ser cuestión de todos los días, que rompiéramos récords un día tras otro de instalación de paneles fotovoltaicos. Tenemos sol de sobra en cualquier lugar del país, ¿no? Tenemos inclusive un montón de desiertos en donde la perturbación es mayor, porque la vida que hay en los desiertos es nocturna, no es diurna, ¿no? Y se pueden poner a una cierta altura de manera que todos los animalitos que salen en las noches ni siquiera lo noten, ¿no? Si hay un montón de cosas que se pueden hacer, y como te digo, desde los 70 se sabe, ¿y quién le ha invertido?
cuestiones son mucho más complicadas que lo que uno piensa, ¿no? ¿No? Uy, ya se salió. Ahí estoy yo. Esto es lo que yo les platiqué. Finalmente, por eso les digo, los adolescentes son a los que hay que dirigir todo el cambio, ¿no? Primero, deberían ser los más interesados porque es el futuro el que está en juego, ¿no? Nosotros ya vamos de salida. Ya les dejamos un mundo totalmente desgraciado y no se vale, ¿no? Y segundo, porque son los que están dispuestos a aceptar cambios dramáticos, ¿no? No es como nosotros que siempre encontramos algún pretexto para no hacer muchas de las cosas que ellos se aceptan luego, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que sí hay que tomar mucho en cuenta. Y finalmente, y este es de los últimos cálculos que se han hecho, es que tenemos que reducir las emisiones, tenemos que reducir las emisiones en cantidades que son estratosféricas. Y se sabe esto desde hace mucho, ¿no? Por cada décima de grado centígrado que aumente la temperatura global del planeta, las emisiones se tienen que reducir en un 20%, o equivalentemente a lo largo de todo un año entre un 2 y un 5%, dependiendo de las emisiones que tenga cada región. Y ¿saben de algún país en algún lugar que haya logrado empezar a reducir esas emisiones? Los más exitosos han logrado nivelarlas, ¿no? Pero existe una cosa que se llama el calentamiento global comprometido, que son los grados que va a aumentar la temperatura del planeta por lo que ya emitimos en el pasado. Como les decía, no es lo mismo emitir que cuando ya están los gases allá arriba, ¿no? Se tarda un cierto lapso, y sobre todo lo mismo pasa con el agua de los océanos. Si el agua de los océanos, el primer efecto es expandirse con la temperatura mayor, y es por eso por lo que sube la mayor contribución al aumento en el nivel del mar, ¿okay? La segunda es que todo lo que se derrita de todas las zonas glaciares y polos, etcétera, etcétera, eventualmente para en los océanos, y eso también hace que suba el nivel del mar, no tan alto como la expansión térmica del agua salada, pero sí contribuye también. Todos ese tipo de cosas que son lo que ya está comprometido de lo que emitimos en el pasado, no hay manera de evaluarlas, ¿okay? Porque no sabemos cuál es la composición atmosférica año por año, digamos, ¿no? Y saber qué tanto tardan, etcétera. Se empiezan ya a hacer modelos, pero no son todavía lo suficientemente confiables como para decir. Si paramos, además eso sería una medida idealista totalmente, si logramos parar hoy las emisiones, lo cual no es realista, pero bueno, si lográramos pararlas, ¿cuántos años más va a seguir calentándose toda la tierra y el agua? Digo, la inercia térmica del agua es enorme, ¿no? Y por eso tenemos el pavor de cruzar uno de esos umbrales a partir del cual, digamos, el equivalente de la olla ya hayamos pasado y la temperatura de repente se dispare, ¿no? Nos va a cocinar a todos el agua del mar, empezando primero por el origen de la cadena alimenticia, que son todos los arrecifes coralinos y el agua tropical, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esa inercia es más que suficiente como estar suficientemente preocupado y ponerse las pilas y empezar a hacer cosas de esas. Ahora, tampoco son grandes sacrificios, ya tenemos ahora sí la tecnología suficiente para disfrutar todas las actividades sexuales que uno quiera, en todas las posiciones imaginables y no imaginables, sin procrear más descendientes, ¿no? Ahí sí la tecnología ya ha avanzado mucho. Entonces, ¿por qué no llevarlo en la práctica? Ya hace mucho que, digo, inclusive, en buena parte el culpable que de los chinos hayan crecido tantísimo fue Mao, porque cuando entró las políticas eran que tenían un territorio tan enorme y tan despoblado que había que
preocuparse un poquito más de todas esas áreas que tenían abandonadas o ni siquiera vigiladas y que no estaban, digo que estaban abiertas, al principio de la Guerra Fría, si se acuerdan, estaban abiertas a las invasiones por todos lados, etcétera, etcétera. Entonces su preocupación fue esa. Y se premiaba a las familias que tuvieran más de 2 hijos, ¿no? Ahorita es exactamente al revés. Ahora se castiga, bueno, se castigaba, ya también lo quitaron. Pero de todos modos, ya ahora la preocupación es, entre los chinos esencialmente es, en las zonas urbanas, la contaminación que tienen. Y la cantidad de muertes prematuras nada más por estar respirando aire contaminado. Se pierden, cada día que viven en una ciudad, pierden minutos o horas, en los casos más drásticos, de vida por estar respirando ese aire, ¿no? Y si se van acumulando, al cabo de un año ya perdieron semanas o meses de vida por la contaminación que tienen, ¿no? Entonces, bueno, y otra vez no quiere... Bueno, el chiste ya nada más era agradecerles que hayan estado, que me hayan aguantado todo el rollo y esperar que en la medida de lo posible pues esto se difunda lo más que se pueda, ¿no? Que lleguen a donde más posibilidades se tengan y sobre todo les digo a los adolescentes, y adolescentes son muchos de ustedes, entonces hay que tomarlo en cuenta y pensar que puede hacer uno, ¿no? Ya vieron, una de las medidas más importantes, y sobre todo ahorita que todavía tienen las piernas y la energía y todo, pues es andar en bicicleta, ¿no? Olvidarse por completo de esa idea que nos metieron en la cabeza muchos de nosotros, que era la de tener un coche, ¿no? De hecho, en la prepa, los chavos más codiciados, a pesar de que fueran los más feos del grupo, eran los que tenían coche. ¿No se acuerdan? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que cuestionar y pensar de otra manera, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda o quiere hacer algún comentario o algo. Adelante. Lo que presentaste es más que todo estadísticas. Sí. ¿No? Pero me imagino que existen modelos, porque el problema de las estadísticas es que muchas veces son contradictorias, ¿no? O sea, que no se sabe qué se compagina con qué. O sea, por ejemplo, en eso de las acciones, o sea, bueno, pues qué pasa si, o sea, es como está aislado, ¿no? O sea, si no uso coches, si uso eléctricos, si uso híbridos, si uso normal, etcétera, ¿no? Pero ese es como decía Igor hace rato, o sea, bueno, es un proceso, ¿no? O sea, y ya debe de haber supuestos de los procesos que están aquí para ver qué va a pasar, ¿no? O sea, porque digamos, si todo sigue igual, pues ya sabemos que va a seguir aumentando, ¿no? Pero cuando se dice, bueno, y si reduzco esto, entonces reduzco lo otro, pues es relativo, porque depende eso que vas a reducir, pues cómo va a afectar en otra cosa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde puede uno ver los modelos que existen para este tipo de cosas? Sí, hay cantidades, miles y miles y miles de artículos, ¿no? Pero justo la gran mayoría, como te decía, son contradictorios. Los analizas tantito y dicen en un párrafo una cosa y a las 3 páginas en otro párrafo dicen exactamente lo contrario o algo que no concuerda con lo que dijeron. Bueno, los buenos todos son las referencias que estaban ahí marcadas, esas las paso con todo gusto. Yo de hecho ya los tengo en formato electrónico. De todos esos miles quedaron como, en realidad son como 180 los artículos que quedaron nada más, que son los que son totalmente consistentes, que primero no se contradicen y que además son consistentes con lo que se está viendo. Y lo que se está viendo, que es la otra parte de la observación, Gilberto, yo creo que es muy válida, es el hecho de que no se está moviendo nadie con la suficiente velocidad. O sea, aquí lo que importa es no arriesgarse a llegar a un umbral. Por eso el Acuerdo de París, primero era nada más respetar el límite de los 2 grados centígrados, ¿no? Y alguien dijo, eso no de nada sirve. Bueno, de hecho, todo el acuerdo de nada sirve.
Si somos honestos, el acuerdo no solo no tiene mecanismos de vigilancia, sino que tampoco tiene penas ni nada por el estilo para quien no cumpla con lo que voluntariamente dijo que era su intención reducir, porque esos son intencionales nada más. No es que haya ninguna obligación ni nada por el estilo. Y ninguno, si uno grafica todas estas intenciones, como las están marcando para el 2030 o el 2035 y luego el 2050, no llegamos a respetar ni siquiera el límite de los 2 grados centígrados, ¿no? Seguimos todavía con todo lo que se ha prometido, no somos capaces de reducirlos al nivel que se necesita. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Y además uno se pone a ver lo que en realidad siguen emitiendo y no están cumpliendo ni siquiera con eso que prometieron. Entonces, ese es el otro problema. Por eso, la suposición de Igor, que es muy válida, habrá, digamos que unos 600, 700 millones de gentes que se pongan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ya somos 7.200 millones. Entonces los 600, 1,000 millones, etcétera, no pintan mucho en el comportamiento de los otros. Y es por falta de este tipo de cosas, ¿no? Que la gente no entiende qué es lo que está en juego. Y mientras eso no quede claro, y sobre todo se sigan evaluando este tipo de cosas, y se logre ya tener un catálogo de acciones que de veras resulten ser efectivas y más cosas. Y sobre todo en el caso de México, ¿no? Que la SEP empiece a producir textos en donde se indique claramente cuál debe ser el comportamiento, ¿no? Porque es inclusive consumir localmente, que la gran mayoría del consumo local de las gentes que están más abajo es nomás comer localmente. No tienen para comprarse ni coche, ni aparatos, ni ropa nueva, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, consumir localmente, que es comer localmente en los que tienen menores ingresos, eso ya es mucho más importante que muchas de las otras medidas. Les dicen, cambia tus focos, ¿no? Y la gente dice, si yo no tengo corriente en mi pueblo, ¿no? Tenemos que inclusive caminar varios, por eso los niños mexicanos son demasiado inferiores a la altura promedio que deberían tener, que los mandan caminando no sé cuántos kilómetros todos los días con 2 tanques, regresan con 2 tambos de agua que llegan ya a 3/4 partes, porque como vienen caminando con todo el peso, pues se les van balanceando, pero todos apenas pueden con eso y tiran la mitad en el camino, bueno, 1/4 parte de cada uno de los botes. Eso si los botes están en buen estado, porque muchos de los botes luego están todos agujerados y se les sale el agua, lo cual para los chavos es bueno, porque entonces no es el mismo peso todo el tiempo, pero o sea, esas cosas es como, no se acuerdan, cuando Fox mandó lo de las, ¿cómo se llamaba? Telesecundarias, mandaron computadoras a un montón de lugares, ¿no? Y llegaron a las escuelas en donde no había corriente eléctrica, ya no digamos. Entonces, ¿perdón? Los pizarrones. O sea, son medidas realmente, o sea, no solo absurdas por no haber hecho un estudio previo, sino además que lo único que hacen es al revés, contribuir a una mayor cantidad de emisiones. Los camiones que anduvieron repartiendo esas computadoras por todo México, justo eso fue lo que hicieron, llevándolos a lugares en donde ni siquiera había corriente eléctrica. En otros lugares las llevaron, sí tenían corriente eléctrica, pero en cuanto los tuvieron en un mes a prueba, se dieron cuenta de lo que subía el recibo y dijeron, no, se acaban las clases de cómputo. Y yo sé de muchas escuelas aquí en Morelos, inclusive, donde rescataron máquinas de escribir viejas y en eso les enseñaban a programar, para que no tuvieran que consumir corriente eléctrica. Las otras era pues nomás, ¿cómo se llama? Energía humana, de estar picando teclas, cosas así que son. Y hicimos una vez el cálculo, y yo creo que todavía debe ser muy vigente porque esto ya hace como 6 o 7 años. México cumpliría no solo con lo que se prometió, sino con mucho más el compromiso, lograría un mejor compromiso de reducción de emisiones si prohibiéramos la circulación de toda la comida chatarra, ¿no? Son una cantidad de vehículos enorme, vehículos grandes que queman diésel la mayoría, ¿no? Que reparten Coca-Cola, Sabritas, Tía Rosa, Bimbo y Coca-Cola y todas estas cosas. Si nos los quitamos de encima,
con eso, las emisiones de todos estos que andan por todo el país regados van a rancherías alejadas de las poblaciones en kilómetros y kilómetros y kilómetros. Nada más con evitar ese tipo de emisiones, con eso México cumpliría con todos sus compromisos y más que lo que... Pero obviamente son los que pagan las campañas presidenciales, cuando menos los presidenciales, ¿no? Puede que paguen otras. Entonces, ese es el cambio que la sociedad tiene que tomar en cuenta, ¿no? Antes, inclusive, bueno, las medidas estas que en nuestras épocas se llamaban las aguas negras del imperialismo yanqui, porque todavía no estaban tan generalizadas como ahora, tenían sacarosa, ¿no? Y las usaban justo en estos poblados cuando hacía mucho calor para que el niño no se muriera en el camino cuando se empezaban a deshidratar y llegar a la clínica en donde ya le pusieran suero de veras, ¿no? Ahora les ponen fructuosa de maíz que no asimila el cuerpo de la misma manera y de nada sirven. Ya ha habido principales problemas para la obesidad, ¿no? Exacto, ya ha habido una cantidad enorme de niños en el campo mexicano que han muerto justo porque los papás les siguieron dando estas cosas creyendo que les iba a funcionar antes como funcionaba antes y no resultó que no, los niños se les morían en los caminos y la Secretaría de Salud y eso que está un ex rector, ¿no? Que además supuestamente él presumía que todavía los 2 primeros meses de rectoría todavía recibía a sus clientes, a sus pacientes, que deben de haber sido muy pacientes para esperarlo a que llegara de rectoría, y lo seguía recetando y demás, que le dijeron, no puede usted hacer eso. Pues no, son 2 chambas. Tengo que ir. Entonces, yo sí me tengo que ir. Sí, no, de acuerdo. O sea, hay muchas cosas por hacer todavía y preparar mucho material. ¿Perdón? Ya nos pasamos 1 hora. Ah, no, bueno, ya.